Del manejo del tiempo. La disposición cónica de la organización de la información contenida en el espacio no solo explica el flujo informacional a través del mismo y la convergencia de información de quantum a quantum de espacio, sino también a nosotros mismos. Somos los últimos puntos de convergencia, puesto que somos capaces de percibir mayores números de cuanta de espacio que cualquier otra entidad. La concentración de información que nos llena es superior en muchos órdenes de magnitud a cualquier quantum de espacio, puesto que somos capaces de contenerlos a todos. Lo mismo ocurre con el tiempo. La vida de una célula dura varios días, la de un insecto varias semanas, la de una rata varios años y la de un hombre varios decenios. La vida de una estrella dura varios millones de años y la de una galaxia varios miles de millones. Un día para un hombre es un año para un mosquito y un decenio para una célula. Si la unidad de tiempo es la aparición, maduración y muerte de cualquier proceso, existen tantos tiempos como secuencias de nacimientos y muertes. Una reacción química es un tiempo, una partícula elemental otro tiempo, la activación de un receptor, la aparición de un potencial de acción, el crecimiento y muerte de una célula de nuestro cuerpo o de un pensamiento en nuestro cerebro, forman diferentes tiempos. Nosotros, los humanos, somos todo el conjunto de tiempos que nos habitan. Somos el tiempo de todos nuestros tiempos. El tiempo global es nuestra vida y se vislumbra con claridad prístina en el momento de la muerte. Mientras vivimos, el tiempo global transcurre a una velocidad que hace imposible percibir cualquiera de los otros tiempos. No podemos reconocer la activación de nuestros receptores ni la transmisión de señales nerviosas a través de nuestros nervios. Nuestro tiempo global, como conjunto de todos los tiempos, solo se puede ver a sí mismo y no a éstas. Solamente cuando el tiempo global se transforma es cuando el acceso a los otros tiempos se posibilita. Técnicas como la de la expansión del presente o la de acortamiento del tiempo son excelentes para tener acceso a procesos que se realizan a una velocidad mayor que la del tiempo global. El manejo del tiempo es precisamente la transformación de un tiempo en otro. Para entender con mayor claridad lo que significa la existencia de un tiempo global, es necesario analizar el surgimiento de la experiencia consciente en el tiempo. Imaginémonos a un cerebro íntegro con sus conexiones con órganos sensoriales intactos. Supongamos que este cerebro ha permanecido inconsciente y que en un instante X comienza a funcionar. Llamemos al instante X tiempo cero. En el tiempo cero, los órganos sensoriales conectados al resto del cerebro comienzan a transformar señales. Lo que llamamos luz, sonido, temperatura, presión, etc., en actividad neuronal. Esta actividad penetra al cerebro y en un lapso de aproximadamente 50 milisegundos se transforman en experiencia perceptual. Todo lo que suceda en esos 50 milisegundos se va a convertir en una experiencia unitaria. En otras palabras, el tiempo necesario para tener una experiencia perceptual es medido con un reloj finito, pero en términos de la experiencia en sí es infinitesimal. Todo lo que suceda en 50 milisegundos representa para la conciencia un instante presente sin tiempo. Se incluye en una experiencia atemporal, el presente, todo lo que sucede en 50 milisegundos. El tiempo global es la experiencia presente resultante de la reducción
fenomenológica de un tiempo finito a un tiempo cero. El tiempo global, experienciado como un no tiempo, incluye a todos los tiempos de todas y cada una de las reacciones neuronales y celulares que en sí mismas transcurren en otros tiempos. Todos los potenciales sinápticos, axónicos, todas las reacciones químicas, todos los cambios atómicos y nucleares que transcurren en milésimas o millonésimas de segundo, multiplicados por 50 milisegundos, dan lugar a una experiencia sentida como atemporal y que necesariamente los incluye. El tiempo global contiene entonces millones de tiempos unidos en una experiencia unitaria. Esta última, en términos físicos, es la propiedad emergente, sinergista, de todos los cambios elementales que la forman. Existen al menos dos posibles formas de explicar tal propiedad sinergista y emergente, que por ahora solo puedo señalar y que más adelante analizaré. La primera es la que he denominado campo neuronal. Todas las activaciones energéticas que ocurren como resultado de la actividad neuronal y celular, en general, crean en el espacio un campo energético resultante que, en sí mismo, es diferente de la activación elemental que lo construye. Así, todos los potenciales de acción, todos los potenciales sinápticos, todas las conducciones electrotónicas y gliales coadyuvan en la creación de un conjunto energético que en sí mismo es unitario y sinergista. Para que este campo sea conciencia, debe alcanzar una complejidad necesaria, y esta solo se logra cuando se toma en cuenta todo lo que sucede en el lapso de aproximadamente 50 milisegundos. Parte de esta complejidad necesaria es la segunda forma física correlato de la experiencia. Me refiero a la activación de circuitos de convergencia, los cuales en 50 milisegundos logran transformar la actividad neuronal dispersa a un código o patrón inclusivo hipercomplejo que contiene en forma algorítmica a todos los patrones dispersos. El manejo del tiempo no es otra cosa más que la transformación y la creación de nuevos o distintos niveles jerárquicos de convergencia. Estas transformaciones son la base de lo que he denominado expansión del presente y constituyen la forma en la que el manejo del tiempo aparece ante la conciencia. Del tiempo y la organización del espacio. El tiempo es un cambio en la organización del espacio. La existencia de un quantum mínimo de espacio garantiza la existencia del tiempo. Esto es así porque un quantum mínimo de espacio implica la existencia de un quantum de espacio inclusivo de otro quantum, lo cual implica cambio en la organización informacional. La organización informacional cónica del espacio no es más que un cambio en el mismo, y por ello siempre que se hable de tal organización, se implica la ocurrencia de tiempo. Por supuesto, la denominación tiempo en su carácter fenomenológico y vivencial está, en esencia, alejada de su carácter físico. Más aún, lo que experimentamos como tiempo es algo mucho más complicado de lo que la física conceptualiza como cambio en la organización del espacio. Esto es así porque el tiempo que vivimos es un tiempo global hipercomplejo, suma de todos los tiempos. En cambio, el tiempo desde el punto de vista físico es el elemento crítico o la base de cualquier tiempo elemental. La prueba experimental que apoya la conceptualización del tiempo como cambio en la organización del espacio consiste en los cambios de flujo temporales asociados con diferentes intensidades de campos gravitacionales. Estas pruebas, que ya he mencionado, consistieron en la medición del flujo temporal en la cercanía y en la lejanía del campo gravitacional de la Tierra.
Cerca de este campo gravitacional de alta intensidad, el tiempo fluye más rápidamente que lejos del mismo, campo gravitacional de relativa baja intensidad. La idea del tiempo como cuarta dimensión del espacio es la consideración de la organización como dimensión independiente de las otras tres dimensiones del espacio. Por supuesto que se le considera independiente en un sentido relativo, puesto que la tridimensionalidad espacial no es otra cosa más que organización del espacio. De nuevo aquí, la visión fenomenológica es menos generalizada que la concepción física. En esta última se confiere especial importancia a lo que se encuentra como base unificadora de lo que vivencialmente se experimenta como diferenciado. Así, el concepto organización del espacio difiere de la visión del mismo como constituido por tres o más dimensiones, de la misma forma que el concepto partícula elemental difiere de los productos de sus interacciones complejas, los elementos químicos. Aunque un cambio gravitacional da lugar a un cambio de flujo temporal, la gravitación en sí no es más que una de las muchas formas posibles en las que se manifiestan los cambios en la organización del espacio. Sin embargo, es interesante analizar el tiempo variando como resultado de campos gravitacionales, pues esto permite conceptualizar el tiempo dentro del continuo espacio-materia. Si una fuerza gravitacional incrementa su intensidad en la proximidad de un cuerpo material, y si esto también incrementa la rapidez del flujo temporal, este último incremento debe ser considerado a la luz de la particular organización del espacio que denominamos materia. Un objeto material, desde el punto de vista de organización informacional, es un decremento de sinergia entre diferentes cuanta mínimos de espacio. La aproximación de un observador a un cuerpo material es la intersección de aquel con una decrementante sinergicidad espacial. Si el tiempo fluye más rápidamente cerca de un cuerpo material y si este último es un decremento de sinergia en la organización espacial, entonces el cambio organizacional determinante de un incremento en el flujo temporal es precisamente el flujo sinergista del continuo espacio-materia. Recordemos las tres propiedades del espacio que lo definen. En primer lugar, el tamaño de cada quantum mínimo de espacio. En segundo lugar, la redundancia de cuanta. Y en tercer lugar, la cantidad de contenido informacional en cada quantum. Habrá mayor sinergia mientras exista mayor redundancia de cuanta, menores dimensiones y mayor contenido de información en cada quantum. La cantidad de contenido informacional es la medida más cercana a la sinergia. Si un espacio contiene menor redundancia de cuanta, mayores dimensiones en cada uno y menor contenido informacional, su sinergia será menor y muy cercana a la de la materia. En un espacio en el cual cada quantum mínimo difiera del resto, el tiempo no fluye en ninguna dirección. En un espacio de alta sinergia, en el cual cada quantum sea idéntico al resto, el tiempo no existe. Es en la transición organizacional sinergista global en donde se puede hablar de flujo temporal y de la existencia del tiempo. Es interesante meditar acerca del fuego en este contexto. Al hablar de transición organizacional global, me refiero a cualquier serie algorítmica capaz de representar matemáticamente el espacio con diferentes grados de sinergia. Una serie algorítmica es la misma organización cónica inclusiva del espacio. Es importante hacer hincapié en que, con algoritmo, me refiero a medida de organización. En otras palabras, si se considera un conjunto de cuanta mínimos de espacio y se les analiza en forma global, es posible algoritmizar
su organización siempre y cuando el conjunto de cuanta dé lugar a un patrón global. Mientras menos sintergista sea el lugar del espacio que se quiera algoritmizar, más fácil será obtener su algoritmo. Una serie algorítmica para el espacio es entonces una descripción matemática de un continuo organizacional sintergista. Por otro lado, ya debe ser clara la noción de que el tiempo global es el tiempo fenomenológico y que éste es en extremo variable. Lo anterior se explica por el hecho de que, estando constituido el tiempo global por todos los tiempos elementales, cualquier variación en estos determina una alteración en aquel. Decir que el tiempo global es el tiempo fenomenológico equivale a considerar lo que resulta del funcionamiento total del organismo como una unidad. La resultante global es la conciencia, mientras que la experiencia de tiempo global es la propiedad emergente resultante de las interacciones entre los tiempos de cada célula, molécula, circuito neuronal, etc., que nos forman. El tiempo global es a los tiempos elementales como el organismo total es a las células que lo forman. El análisis del tiempo como cambio en la organización del espacio también se aplica a lo percibido. Cada objeto material es una diferente organización del continuo espacio-materia, por tanto, es un diferente tiempo. Lo que percibimos son las diferentes sintergias tiempos incluidos en el continuo espacio-materia. Percibimos tantos tiempos como tiempos elementales poseemos. En otras palabras, el rango de nuestras percepciones es el rango en el que nuestro tiempo global se extiende. Un tiempo del continuo espacio-materia que exceda los límites de nuestro tiempo global no será percibido. La transparencia del espacio se explica, por un lado, por la gran sintergia de los cuanta mínimos que lo forman, tanto que nuestros sistemas perceptuales no son capaces de extraer una organización de tal sintergia y, por tanto, no ven al espacio materializado sino transparente. Y por el otro, por el hecho de que el tiempo en el espacio transparente excede, en alguna forma, el rango de tiempos elementales que forman el tiempo global. El tiempo es una sensación inespecífica en el espacio transparente y es luz en el mundo material. El manejo del tiempo, en lo que se refiere a una expansión en la duración del presente, no es más que una expansión en el rango del tiempo global. Este incremento de rango permite percibir tiempos del continuo espacio-materia, que normalmente exceden la capacidad perceptual. Por ello, una expansión del presente permitiría percibir un cuerpo galáctico como materialización lumínica y no como conjunto de puntos luminosos aislados. Expander el rango del tiempo global es, indudablemente, expander la conciencia hacia regiones comúnmente inaccesibles. La conciencia es, en sus fundamentos, el mayor misterio, en sus acciones, la más increíble maravilla. La acción de transformar los tiempos que nos rodean en experiencias es su sino. Con respecto a las relaciones entre tiempo y la función del cerebro, es posible postular que existe un mínimo tiempo en el que la organización del espacio contenida en un quantum mínimo del mismo es capaz de activar normalmente la retina. Si este mínimo se sobrepasa, la sensación resultante es estática. Si, en cambio, es menor este mínimo, la resultante es un percepto sin detalle. Un caso claro en el que lo anterior sucede es el de la visión borrosa asociada con una velocidad de traslación exageradamente alta. Lo que acontece en este caso es que no uno, sino una serie de cuanta mínimos de espacio transectan la retina en el tiempo mínimo. La posibilidad de decodificación del espacio se sobrepasa y la resultante es una visión borrosa. Un ejemplo del caso anterior lo es viajar en un avión o en un automóvil. Los objetos cercanos al mismo se borran, mientras que los lejanos se perciben con claridad,
aunque en movimiento relativo. Los cuanta mínimos para objetos cercanos son menos redundantes que para objetos lejanos. Por ello, estos, a pesar de la velocidad, producen una visión clara, mientras que los primeros no. Los cuanta mínimos para objetos lejanos contienen la misma o muy semejante información en diminutas porciones de espacio y por tanto viajar a través de ellos a gran velocidad no afecta su percepción. La cuanta para objetos cercanos cambian de porción a porción de espacio y por tanto viajar a través de ellos a gran velocidad equivale a la presentación por debajo del mínimo tiempo necesario para una decodificación adecuada. De nuevo, en este ejemplo se manifiesta en forma clara la organización informacional convergente del espacio. Ya mencioné que esta organización es enteramente similar a la del cerebro, en lo que se refiere a circuitos de codificación inclusiva convergente. Esto lo veremos con mayor detalle más adelante y en el apéndice B de esta obra. Baste decir aquí que las semejanzas entre el espacio y el cerebro son extraordinarias, lo mismo que la capacidad de éste para decodificar aquel. De nuevo, el ejemplo de un viaje en automóvil es ilustrativo. Mientras viajamos, transectamos en forma secuencial y continua millones de cuanta mínimos de espacio. Si la decodificación de un solo quantum es una hazaña increíble, la decodificación secuenciada de millones de ellos excede cualquier intento de explicación. La continuidad perceptual resultante de una interacción secuenciada con diferentes cuanta de espacio implica algún mecanismo de unión fluida de perceptos en un todo continuo. La sensación de tiempo asociada a la transección secuencial es la creación de cambios en la organización espacial en el nivel más complejo que se puede percibir o concebir. La tal decodificación de secuencias de cuanta es, en nuestro actual nivel evolutivo, una actividad automatizada, aunque seguramente en otra época no lo fue. Todo esto nos habla de nuestra maravilla como creadores.